esta batalla y están más expuestos a cualquier tipo de contagio. Pero nos vamos a meter en otro tema. Vos sabés que por primera vez en provincia de Buenos Aires, creo que en toda la Argentina, se presenta un informe, el primer informe, sobre la estrategia de implementación del ILE, ¿no? Del el aborto, la lógica, digamos, para implementar el aborto legal aquí en provincia de Buenos Aires. Es importante esto porque en realidad es un tema que siempre estuvo atravesado o desordenado y atravesado además por cuestionamientos por parte de sectores religiosos, por propios trabajadores de la salud y demás. Por eso estamos en comunicación con Carlota Ramírez. Ella es directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud y un poco a cargo de este informe de gestión. Carlota, ¿cómo te va? Te saludan. Hola, buen día. Hola, buen día. Nos interesaba mucho saber acerca de este relevamiento, de esta tarea que ustedes desarrollan, porque es como un primer mapa de situación sobre el ILE aquí en la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente, como vos lo decís, es un mapa de situación. Nosotros cuando llegamos en diciembre a la provincia, a la gestión de salud, nos encontramos con un escenario bastante desolador porque no teníamos prácticamente muy poca información, no solamente de ILE, sino en general de todas del acceso a métodos. Bueno, teníamos serios problemas de información y era muy difícil gestionar. Si bien llegamos con la decisión de trabajar en la interrupción legal del embarazo, que era una tarea pendiente y una demanda, sobre todo de las mujeres organizadas, de los feminismos de muchos años, ¿no? Llevamos 13 años de campaña, pues el aborto voluntario. Así que, bueno, una de las primeras tareas que nos dimos fue generar condiciones materiales para el acceso a esta práctica, que en la provincia estaba prácticamente clandestinizada, a pesar de que es legal desde 1920, en las condiciones en que los plantea el Código Penal. No tenemos aborto voluntario, pero sí tenemos interrupción legal cuando hay causal salud o cuando está en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo es producto de una violación. Así que bueno, además de firmar el protocolo, de adherir al protocolo, que también era una deuda pendiente, y embarcarnos en la compra de insumos para garantizar la práctica, el gran desafío era cuántos, dónde, qué necesitamos, ¿no? Cuál es la demanda real. Así que bueno, nos dimos la tarea de generar un espacio de trabajo que lo llamamos rondas epidemiológicas, con los equipos que venían trabajando en temas de registro, y generamos un proceso de registro de la práctica y también de tasa de uso de misoprostol, porque uno de los problemas que tuvimos con la primera compra no sabíamos cuánto comprar. Y bueno, resultado de este trabajo, un resultado preliminar, porque es un proceso en curso, fue presentar un informe que nos parecía importante compartir, socializar esta información que habíamos relevado, que es parcial, no representa todo lo que se hace en la provincia, pero nos permite empezar a tener, como vos decías, un cuadro de situación, ¿no? ¿Cuántos equipos? ¿Dónde están localizados los equipos? ¿Quiénes son las mujeres? Una caracterización de las mujeres que solicitan, cuál es la situación, bueno, qué tipo de tratamiento se usa, ¿no? El informe es un informe que presenta algunos de los datos que relevamos. Nosotros seguimos haciendo un trabajo de análisis para poder digamos, ajustar algunas cuestiones en cuanto a la gestión. Pensaba, Carlota, qué es lo que encontraron si comparaban cada municipio, porque en realidad lo que nosotros estuvimos viendo en este tiempo es que el ILE fue yendo y viniendo, aplicándose en algunos sectores, con muchas resistencias en otros. Digo, ¿este escenario cómo era? ¿Cómo es, mejor dicho? Bueno, nosotros decimos que el ILE, si bien en el 2018 con el debate de la ley en el Congreso lo puso en la agenda pública y dejó de ser un tema tabú, y bueno, se habla en la gente, está parte de la agenda pública y también en la mesa familiar, porque dejó de ser un tema tabú en el sistema de salud, al interior del sistema de salud. Creo que no solamente en la provincia de Buenos Aires, en general en todo el territorio nacional hay muchas resistencias, hay mucha desinformación, hay mucha confusión, pero si la ley no está, bueno, nosotros tenemos un marco normativo que es el Código Penal de 1920, que establece muy claramente las condiciones de acceso, por eso se llama interrupción legal del embarazo,
el fallo de la Corte, el famoso fallo de la Corte Sí. FAL en el año 2012, lo plantea en estos términos. Dicen, si está en riesgo la vida de la madre o la salud de la madre, de la persona gestante, o si el embarazo es producto de una violación, el aborto no es punible. Entonces, bueno, era poner eso en agenda y sacarlo de esa oscuridad y de ese tabú. Y el registro es un aspecto de, bueno, lo que no se registra no existe. Se hacían interrupciones en la provincia, pero no se registraban de manera uniforme, entonces no sabíamos dónde estaba. Lo que encontramos, hicimos una línea de base. Ahora el informe presenta una primera medición que mejoraron un poco los números. Tenemos un 10% de los 2.000 casi centros de atención primaria que ofrecen la práctica, y la buena noticia es que es el 80% de los hospitales provinciales garantizan la práctica, con algunas restricciones, pero bueno, la garantizan. Lo que sí encontramos también es que la distribución de estos sectores, de estos establecimientos, está distribuida de manera inequitativa. Entonces tenés regiones, generalmente en las zonas del conurbano bonaerense, donde hay muchos o hay suficientes quizás establecimientos que garantizan la práctica, y a medida que nos vamos alejando hacia el interior de la provincia empiezan a hacerse más escasos. Entonces hay una situación de inequidad que nos preocupa, que es que una mujer que vive en Trenquelauquen, ponele, tiene muchas menos posibilidades de acceder a una consulta por ILE que una mujer que vive en Quilmes, donde hay una política muy activa, o municipios como otros municipios que vienen con una política de salud sexual y reproductiva activa. Así que uno de los grandes desafíos es ampliar la oferta y mejorar la distribución de los equipos, cosa que todas las mujeres y personas que necesiten acceder a una consulta, no importa dónde vivan, puedan acceder. Para eso nos falta, porque encontramos, venimos de muy atrás, ¿no? De un 10%. Y la demanda ha venido creciendo ampliamente desde el 2018, pero sobre todo a partir de la pandemia. En la pandemia tuvimos un crecimiento exponencial. De 7 solicitudes diarias pasamos a 20. 19, 20 y por día. aquí me da como un poco de escozor esa información que da Carlota, porque digo, ¿a qué aluden que haya mayor demanda? Estamos hablando de la interrupción legal del embarazo, digo, que su mayoría puede ser por violación. No, mira, lo que nos muestran los datos que nosotros relevamos que no son todos las interrupciones realizadas, son las que están registradas. Ajá. Que siempre el registro tiene un delay, ¿viste? Porque entre que se realiza la práctica, después el equipo la registra, eso una vez por mes se centraliza en las regiones sanitarias y después se envía a la dirección a nivel central. Digamos, hay una demora, pero de los 5.000 casos que recibimos, solamente un 3% reporta que el causal es violación. Ahí hay un tema que creo que nos cuesta todavía ver la violencia de género, entonces posiblemente ese número sea un poco más grande, pero la realidad es que la mayoría de las mujeres tienen causal salud. Ajá. El otro dato interesante del informe, que coincide con la evidencia internacional, es que el 88% de las mujeres que se acercan con una consulta y que después realizan que digamos que están enmarcadas en el derecho, el 88% llegan cuando es muy temprano el embarazo, lo que nosotros llamamos el primer trimestre, menos de 12 semanas. Y solamente un 12% llegan con situaciones más complejas. Esto es importante porque la resolución del ILE, en la resolución, digamos, la interrupción de un embarazo en un primer trimestre, dentro de las primeras 12 semanas, es una práctica ambulatoria. Se puede hacer en general estas mujeres son atendidas en centros de salud, barriales, que tienen equipos cuando hay un equipo capacitado, y pueden resolver su necesidad, digamos, de acceder a la práctica de una manera muy simple, muy segura, que es lo importante, y de manera ambulatoria, es decir, que se les hace la consejería, se les explica cómo es el procedimiento, se les entrega la medicación, se les dan algunos signos de alarma, ellas pueden hacerlo en su casa, acompañadas, y regresar, tienen una cita para control.
Sí. ¿Y las edades, Carlota, de las mujeres, pudieron determinarlas? Sí, también podemos determinar las edades, tenemos mucha información, como te decía, alguna la tenemos procesada y otra la estamos analizando, pero el 27%, casi un 28% de 19 a 23 años, y otro tanto entre 24 a 28, es decir que, y bueno, y un poquito menos, un 20% de 29 a 33, o sea que la mayoría de las mujeres tienen entre 19 y 33 años. Hay un número que nos preocupa, que es el de las niñas, que es un número pequeño, pero no deja de ser un número preocupante, es un 0.5, es un poquito más alto que la media nacional, pero estamos hablando de 12 niñas de 9 a 13 años, que ese es un tema que nos preocupa mucho, porque bueno, en estos casos son niñas que no están en condiciones de consentir legalmente, menores de 13 años no hay consentimiento, por lo tanto son situaciones de una vulnerabilidad muy grande, y que es algo que bueno, estamos trabajando para visibilizarlo como problema, no estaba tan visibilizado como un problema, y para intervenir en la prevención, bueno, ahí hay que articular mucho y trabajar mucho con la ESI, hay todo un trabajo también de información y de prevención de las violencias que es muy importante, pero bueno, es un número, ¿no? Es un número que nos preocupa, y que también sale en el informe, y que ahora estamos pudiendo hacer además un seguimiento cuando llegan niñas. Sí. Pensaba, Carlota, estamos hablando con Carlota Ramírez, ¿no? Directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Siempre la ministra de las Mujeres, ¿no? Díaz, habla de esto de el ministerio que interactúa con todo el resto, ¿no? Como sucede aquí con Salud. Vos hablabas recién de los embarazos de niñas. Sí. Y hablabas de la ILE, y uno lo que ve es que la educación sexual en escuelas no se venía dando, o casi que pasa como la interrupción legal del embarazo, digo, de una manera muy regular, y parecería, por lo que hemos podido estar constatando, que en este proceso de pandemia no se ha impartido. Digo, ¿cómo vos interactuás con educación en ese sentido? ¿Cómo lo resuelven? Nosotros venimos trabajando, nosotros tenemos dentro de la provincia el Plan ENIA, que es un plan de nación, que es para la prevención de los embarazos adolescentes, que es un plan digamos que actúa justamente con desarrollo y con educación. Nosotros usamos ese modelo, digamos, a partir de esta articulación estamos articulando en otros municipios y en otras jurisdicciones. Y sí trabajamos muy fuerte con el Ministerio de Estela, ¿no? El Ministerio de la Mujer, Políticas de Género y de la Diversidad, porque además, recordá que el protocolo en la provincia fue firmado, digamos, la adhesión al Protocolo Nacional de Interrupción Legal la adhesión está firmada por los dos ministerios, el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Mujeres. Por lo tanto, la implementación es una responsabilidad conjunta, y en ese sentido articulamos mucho en el territorio, ¿no? En el sentido de que acompañando a los equipos en la implementación, dando apoyo técnico, asistencia legal. Bueno, el Ministerio trabaja con las secretarías de género, entonces también desde ahí promovemos el acceso y el trabajo, sobre todo en aquellos municipios que no cuentan con servicios de interrupción. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo territorial de conversaciones con los secretarios de salud, con las distintas autoridades, también con las colectivas feministas, con las organizaciones comunitarias. Carlota, Sí. el informe, por lo que estamos hablando, llegó hasta junio de este año. Lo que yo quería saber, digo, si tienen también registrado cómo afectó esta pandemia a la hora de que las mujeres se acerquen, de que decidan y tengan ese acompañamiento para la interrupción del embarazo. Sí, la pandemia, bueno, nosotros llegamos el 12 de diciembre a la gestión y unos meses después llegó la pandemia, así que ahí hubo que reorganizar rápidamente no solamente el sector, sino también las estrategias. Ahí nos dimos, la verdad es que la pandemia nos impuso muchas limitaciones, pero también
fue una oportunidad de instalar el tema, porque nosotros en el contexto de pandemia sacamos desde la dirección un protocolo para la atención del ILE y el acceso a métodos en contexto de pandemia, donde se establece que son prestaciones esenciales que no pueden demorarse ni derivarse, a diferencia de otras prestaciones de salud como, no sé, un PAP, que si vos demorás 2 o 3 meses, bueno, no es tan grave. Un ILE no se puede demorar 2 o 3 meses, el método anticonceptivo tampoco, porque discontinuarlo hace que, bueno, es un problema porque hay un embarazo no deseado. Entonces ahí eso nos permitió definirlo como prestaciones esenciales, nos permitió abrir un diálogo y dar un debate y garantizar el acceso, porque se definieron como prestaciones esenciales. Y la verdad es que, bueno, el informe muestra, tuvimos un crecimiento, incorporamos casi 100 efectores digamos a la oferta, ¿no? A la provisión de servicios, y también organizamos circuitos para que las mujeres pudieran acceder a través del 0800, de un formulario que implementamos que circulaba por WhatsApp, y de esa manera nosotros podíamos desde el nivel central derivar esas situaciones, recibirlas, derivarlas a las regiones sanitarias, a los, digamos, referentes de las regiones, y hacer un seguimiento del acceso, porque el acceso iba cambiando. Quizás cuando había un hospital que por ahí cerraba un servicio o tenía falta de personal, nosotros podíamos hacer el seguimiento de esa derivación. Y también hicimos un trabajo de mucha articulación con la sociedad civil, donde muchas veces ellas mismas, las organizaciones se comunicaban con nosotros para informarnos que había una mujer que necesitaba acceder a la práctica, quizás en un barrio popular, alejado, y bueno, y ahí se hacía toda la articulación local para el acceso. Ajá. Perdón que hay un poco de ruido que salía a la calle. Estábamos escuchando y salía, y bueno, no pasa nada, lo importante es lo que nos estás contando. Pero bueno, la verdad es que lo que vemos es que aumentó mucho la demanda, pero también aumentó la capacidad de respuesta, increíblemente en un contexto de pandemia, ¿no? Sí. Pero bueno, el hecho de que fuera una prestación considerada esencial nos permitió garantizar, en un momento en que se estaban cancelando prestaciones, pudimos poner a la interrupción como una práctica esencial. Así que con más dificultades a veces, porque el escenario sanitario cambia permanentemente con la pandemia, pero no hemos tenido mayores dificultades en garantizar el acceso. Incluso cuando hablamos en los barrios o con las organizaciones, nos dicen que no han notado que se haya limitado el acceso por la pandemia. Claro. Así que bueno, esa es una buena noticia. Absolutamente. Carlota, te agradecemos muchísimo esta charla con 7 colores, nos interesaba mucho la información y obviamente vamos a estar siguiéndola con mucho detalle. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por el interés, perdón, pero tenía que salir porque hay que llegar al ministerio. Perfecto, bueno, a disposición, cualquier cosa que necesiten, siempre estamos dispuestos. Gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de aquí de Provincia de Buenos Aires. Es interesante porque es el primer informe que se desarrolló sobre las estrategias que se aplican en la región.